Siempre hemos creído que nosotros, los humanos, somos sumamente racionales. E incluso usamos la racionalidad como un hito para separarnos del resto de animales. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar de dónde vienen tus opiniones y de dónde vienen tus creencias? Muchos van a decir que sus opiniones son el resultado de análisis objetivos, porque la mayoría nos consideramos seres que piensan fríamente. Pero la realidad dice todo lo contrario. La realidad dice que todos nosotros, la mayor parte del tiempo, caemos en un montón de errores lógicos, debido a que estamos llenos de sesgos cognitivos y ni siquiera nos damos cuenta. A veces estos errores nos hacen tomar pésimas decisiones, pésimas. Y no es que unos pocos humanos tengan sesgos cognitivos, sino que todos los humanos tienen sesgos, así que no intentes desmarcarte. Y te voy a demostrar lo racionales que somos. Te invito a que te quedes, para que aprendas cuáles son estos sesgos, y así, en momentos importantes de tu vida, los consideres y no dejes que te engañen otras personas, ni que tú te autoengañes, y así termines tomando mejores decisiones en tu vida, al menos en momentos importantes. Los sesgos cognitivos son errores del pensamiento. Esto pasa porque los recursos de nuestra mente, o si quieres de nuestro cerebro, son limitados, y bastante limitados, por lo que el cerebro toma atajos para llegar a las conclusiones. Atajos que te pueden hacer pensar rápido, lo que en algunos momentos de la vida es bastante útil, pero el peligro está que con esa velocidad puedas cometer bastantes errores. Piensa en las ilusiones ópticas. ¿Has visto cómo pueden engañar nuestra mente? Los sesgos serían algo bastante similar. Son ilusiones, pero en vez de ser solo de la percepción visual, lo son del pensamiento. Dejémonos de bla bla y empecemos con el primero. El sesgo de anclaje. Te voy a poner un cálculo matemático en un tiempo muy corto. Intenta estimar cuánto es el resultado y no calcularlo. ¿Listo? Ahora, estima este resultado. ¿Cuál fue mayor? ¿El primero? Si tu respuesta es sí, eres una persona normal. Sin embargo, ambos resultados eran iguales. Ambos daban 40.320. ¿Pero cómo? Este mismo ejercicio se ha hecho en estudios, dividiendo a las personas en dos grupos. A un grupo le ponían la cifra que parte desde el número más alto y al otro la que parte desde el número más bajo. La estimación del primer grupo fue de 2.250, mientras que para el segundo fue de 512. A esto se le conoce como sesgo de anclaje. El sesgo de anclaje es un sesgo cognitivo, en el que dependemos demasiado de una pieza inicial de información, pieza que consideramos el ancla, por eso sesgo de anclaje. Este ancla lo usamos para emitir juicios posteriores. En este caso el ancla es el primer número que vemos. Es por eso que quienes ven primero el número más grande terminan calculando un valor más alto, y quienes ven un número más pequeño calculan un valor más bajo. Este sesgo es sumamente aprovechado en el retail. Primero ves una camisa que cuesta 12.000 pesos, luego ves una segunda que cuesta 8.000, eres mucho más propenso a ver la segunda camisa como barata, porque la primera camisa de 12.000 pesos se convierte en el ancla. Mientras que si simplemente hubieras visto la segunda camisa con un precio de 8.000, probablemente la verías normal o incluso cara. También lo ocupan para manipularte con los clásicos precios que son 1.999 y muchos nueves, en vez de ponerte derechamente un número cerrado, 2.000 pesos. Lo hacen porque es común que te quedes con el primer dígito. Ves el número 1999, pero tu cerebro se queda con el primer dígito y asumes 1000, en vez de darte cuenta que está muchísimo más cercano a los 2000, o derechamente son 2000. Para asimilar los 2000, tienes que hacer un proceso mucho más consciente. Ahora salgamos del retail y vámonos a situaciones en que no hay alguien tratando de manipularte, aprovechándose de tus sesgos cognitivos. Ahora hablemos de una situación en que tú mismo puedes utilizar este sesgo para sacar ventajas. La mayoría de nosotros sabemos por experiencia que es más fácil terminar comiendo en exceso cuando nos sirven un plato que es grande. Este efecto también podría deberse al sesgo de anclaje. En un estudio sobre el sesgo de anclaje y la ingesta de alimentos, se pidió a un grupo de personas que imaginaran que se les sirvió una porción de comida pequeña y a otro grupo que imaginaran que se les sirvió una porción grande. Y luego les pedían que dijeran qué porción de comida comerían.
El resultado fue que los participantes sí estaban influenciados por el ancla al que habían sido expuestos, o sea, la porción que imaginaron. Quienes imaginaron una porción grande, hablaron de porciones más grandes, y quienes tuvieron que imaginar una porción pequeña, dijeron que comerían porciones pequeñas. Ahora suena un poco ingenuo creer que esas personas realmente van a terminar comiendo exactamente lo que dijeron. Habría que hacer un estudio en que las personas realmente apliquen esto en su vida diaria. Al menos podrías probar si estás tratando de cambiar tu peso. Ahora hablemos del sesgo de disponibilidad. Pregunto, ¿cuál es el animal que causa más muertes de personas en el mundo? Si gustas, escríbelo en los comentarios. Como lamentablemente no te escucho, te voy a mostrar lo que suele responder la gente en los estudios. ¿Tú también dijiste alguno de estos? ¿Tiburón, león, cocodrilo, serpiente, araña? Y lo más importante, ¿alguna de estas respuestas comunes es correcta? No, casi todos se equivocaron. La respuesta correcta es que el animal que causa más muertes en el mundo es el mosquito, y por lejos. Esto es porque los mosquitos portan y transmiten virus y parásitos a las personas. Y casi nadie nombra a los mosquitos. Pero esto es aún peor. Fallamos muchísimo más de lo que creemos, porque incluso los perros causan más muertes al año que un tiburón y nadie considera mencionar a los amorcitos perros, siendo que ocupan el 3er o 4.er lugar. Pero ¿por qué las personas fallamos tan feo en predecir cuál es el animal que causa más muertes al año? La respuesta está en parte en el sesgo de disponibilidad. Para responder la pregunta, nuestra mente no va a repasar cada animal que existe, sobre todo porque eso nos va a llevar mucho tiempo y esfuerzo que la mayoría de los humanos no estamos dispuestos a gastar. Entonces, en vez de eso, nuestra mente se va por un atajo, sesgo, y busca en la memoria ejemplos de animales peligrosos según lo que ha escuchado o ha visto. Vamos a responder lo que tenemos más a la mano, por lo que será lo que recuerdes mejor, o que puedas imaginar con mayor facilidad. El problema con esto es que nuestra memoria no es la de un robot, ni la de un computador. Nuestra memoria en parte funciona con las emociones. Es mucho más fácil que recordemos situaciones que tengan una alta carga emotiva. Por ejemplo, si la mordida de un tiburón te parece una muerte horrible, entonces es probable que recuerdes ese caso. Cuando te hagan esta pregunta vas a pensar en los más feroces, en los que tienen tremendos dientes para hacerte pedazos, o quien tiene el veneno más fuerte y doloroso. De hecho, se dice que ante problemas complejos, sustituimos una pregunta por otra. En vez de responder ¿qué animal del mundo causa más muertes?, respondemos ¿a qué animales peligrosos conozco recuerdo? Otro ejemplo de este sesgo es la percepción de riesgo en la sociedad. La gente suele tenerle más miedo a viajar en avión que a viajar en bus, siendo que estadísticamente es mucho menos probable un accidente de avión. Y por lejos nuevamente, muere mucha más gente al año en buses. Otros temen más a morir en un asalto que a morir de un accidente cerebrovascular o de un ataque al corazón, siendo que son las principales causas de muerte en Chile, excepto por este año y el anterior, que excepcionalmente la gente murió más de la COVID y con bastante diferencia, pero eso es un tema aparte. En este caso, en parte podemos achacarle la culpa a los medios de comunicación, que prácticamente todo el día en sus noticias están mostrando asaltos, homicidios, porque son más impactantes, y así la gente se queda viendo la tele. Y si le sumamos que lo impactante puede quedarse más en nuestras memorias, es un cóctel explosivo para el sesgo de disponibilidad. Y terminamos haciendo estimaciones incorrectas. La gente termina más preocupada de cómo protegerse de un asalto en vez de tratar de mejorar su alimentación. Ahora, ¿cómo es que el marketing, la publicidad o incluso la política pueden manipularte con esto? Este sesgo es el principal motivo por qué las compañías gastan tanto dinero en publicidad. Porque cuando nos enfrentamos a una decisión de compra, generalmente no analizamos todos los productos que existen para saber cuál nos conviene más, sino que tendemos a elegir entre los que ya conocemos. Prácticamente no buscamos responder cuál es el mejor producto para mí, sino cuál es el mejor producto que conozco. Y aquí es donde entra la publicidad. La publicidad consigue que una marca pase de ser desconocida a conocida, al menos para una buena parte de la población, y así la consideres en tu compra. Idem con los políticos. Por eso gastan tanta plata en publicidad. Quieren que veas su cara.
Para apoyarme y ganarle al algoritmo, dale like y comenta. Suscríbete y dale a la campanita, o si no, YouTube no te va a mostrar mis videos. Ahora seguimos con un sesgo bastante diferente, el sesgo de confirmación. ¿Has visto estos casos en que dos grupos contrarios ven una misma imagen o un mismo video y los de un lado concluyen una cosa y los del otro lado concluyen todo lo contrario? Cuando hablan es como que hubieran visto un video completamente diferente, pero es exactamente el mismo video. Esto es muy común en política, pero también puede ocurrir con cualquier otro antagonismo. Creyente ateo, dos países en guerra y cosas por el estilo. Y esto en parte se debe al sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es la tendencia a buscar y recordar mucho más la información que confirme o apoye tus creencias. Seleccionas inconscientemente información que respalda tu punto de vista, pero ignoras por completo la información que te contradice. Además, para rematarla, cuando hay una información que es ambigua, o sea, esa información no apoya ni un punto de vista ni apoya al otro, las personas toman esa información como si sí apoyara su punto de vista. Ya no necesito el diploma de la escuela secundaria. Soy intelectual, muy inteligente. Soy intelectual, muy inteligente. Este efecto es mucho más fuerte para temas que encienden las emociones. Entonces, por ejemplo, en Chile el año pasado hubieron muchas protestas y la gente suele grabar lo que ocurre, generalmente los conflictos que se producen dentro de esas protestas. Y en la opinión pública se generan discusiones sobre esos videos en que nunca nadie se pone de acuerdo y se generan visiones totalmente contrarias. E insisto, sobre el mismo video. Quienes creen previamente que los protestantes son malas personas y ese es el único motivo por el que están ahí, prestarán atención a todas las señales que muestran y confirman esa creencia. Idem con los del lado contrario. Los que creen que los policías son los malos y es el único motivo por el que están ahí, entonces prestarán atención a todas las señales que confirmen esa creencia. Y así es como vemos el mismo video y llegamos a conclusiones totalmente diferentes. Este es solo un ejemplo, pero pasa en muchísimos casos políticos que no voy a nombrar para evitar censuras. De hecho, se cree que este sesgo es la principal causa de que se polaricen los grupos, en que cada bando va tomando posturas cada vez más radicales. El sesgo nos deja en plan: veamos quién ha sido malo y quién ha sido malo. Mafiosos que golpean a un vendedor para que pague protección. Bastante malo. El vendedor lo paga para protegerse. Igual de malo. Ahora, esto no solo nos afecta políticamente, sino que también nos afecta en las cosas más mínimas de la vida diaria. Piensa en esta situación, en las curas milagrosas. Siempre hay alguien que te dice: oye, mira, toma esta hierba o toma este mineral. A mí me ayudó un montón y me curó tal enfermedad. Con estas afirmaciones hay que tener muchísimo cuidado, porque las personas podrían estar bajo el sesgo de confirmación. Creen previamente que eso les hace bien, entonces buscarán cualquier cosa, cualquier señal de que eso realmente funciona para confirmar que les hizo bien. Y van a ignorar todos los datos que puedan negar que funcionó. Por ejemplo, sabemos que los resfriados se van a acabar en algún momento, generalmente unos 7 días después, y que va a tener un curso general en que los síntomas van a ir disminuyendo. Pero esto es algo que se tiende a ignorar cuando te tomas este tipo de remedios milagrosos. La gente dice: ah, sí, me recuperé, debe haber sido por lo que tomé. Pero jamás toma en cuenta el hecho de que el resfriado tiene que ir disminuyendo, porque es su curso natural y que debe acabar en algún momento. No necesariamente fue por lo que consumieron, pero jamás se le pasa por la mente siquiera considerarlo como una posibilidad de que el remedio no les hizo nada y solo puede ser una coincidencia, porque confirma la creencia previa de que tal remedio funciona. De hecho, en general la gente no se pone a contar los días que duró el resfriado, solo se basa en la sensación de que duró menos. Dicen que funcionó incluso durante la misma cantidad de días. Recuerdo un caso muy similar con alguien que tomó antibióticos que el doctor no le recetó. Es por eso que solo basarse en la experiencia de alguien más es una pésima idea y se considera un nivel bajo de evidencia, porque esa experiencia puede estar simplemente mediada por el sesgo de confirmación o por otros sesgos. Por eso es que abundan los charlatanes con curas milagrosas, se llenan los bolsillos aprovechándose de los sesgos de las personas.
De hecho, uno de los objetivos de los estudios científicos de medicamentos es eliminar la influencia de los sesgos cognitivos. Para eso, sí o sí, se prueban en una cantidad grande de personas, asegurándose de poner 2 grupos. A un grupo solo le dan un placebo y al otro grupo el remedio que están realmente probando. Y ninguno de los 2 grupos sabe qué es lo que realmente tomó, tampoco quien evalúa sabe quién tomó qué. Y así se evitan este tipo de fenómenos. Ni hablar de los predictores de terremotos. Están siempre adivinando cuándo viene un gran terremoto, asustan a la gente, pero cada vez que dicen una fecha y no ocurre nada, para la gente pasa totalmente desapercibida esa situación. Incluso el sesgo de confirmación lleva a la gente a decir cosas como: oh, hubo un temblor. ¿Ves que el brujo tenía razón? Cuando el temblor que ocurrió fue solo de magnitud 5. No movió ni el florero. Y el tal brujo estaba pronosticando un terremoto de magnitud 13 que iba a destruir toda Latinoamérica. La gente pasa desapercibido todos los errores de esa persona, porque previamente creen que es un brujo y que por lo tanto tiene razón. No solo son capaces de omitir la gran diferencia que hay en un movimiento de magnitud 5 con uno de 13, sino que también no consideran que prácticamente todos los días tiembla. Que coincida un temblor de magnitud 5 no significa nada. También, si le llega a apuntar a un solo caso, después de los 1000 intentos que falló, la gente solo se queda con el momento en que sí le apuntó y omite todas las veces que se equivocó. Por otro lado, se cree que este sesgo es el más importante en el mantenimiento de prejuicios. Piénsalo 2 veces ahora cuando digas: lo sabía tal cosa. Sesgo de distinción. ¿Te ha pasado, por ejemplo, que cuando estás tratando de comprar un televisor en una tienda, se exhibe un televisor al lado del otro y los ves sumamente diferentes? Pero cuando vuelves a tu casa, ¿ya no percibes tanto la diferencia? No eres el único. A la mayoría nos pasa que cuando estamos en el comercio y vemos un televisor uno al lado del otro, 2 televisores que en calidad son muy parecidos, los vemos muy diferentes. Salsa de tomate con K, con C, con K, con C. Pero esto no se queda ahí, sino que muchos, por esa pequeñísima diferencia que cuando vuelven a casa ni siquiera notan, están dispuestos a pagar un precio muchísimo más alto. El sesgo de distinción es la tendencia a ver 2 opciones como más distintivas cuando se evalúan simultáneamente, a diferencia que cuando se evalúan por separado no se ven tan distintas, o sea, sobrevaloras las diferencias. Cuando tenemos que elegir un producto entre varios, nos fijamos en diferencias muy pequeñas y poco importantes, y en función de esos pequeñísimos detalles, te inclinas por un producto o por otro. También tendemos a sobreestimar el grado de felicidad que nos va a dar esa pequeña diferencia. Y ya que en la vida vamos a ver un televisor a la vez, por lo que el televisor de menor costo habría brindado una experiencia similar a un costo mucho menor, al menos si no te sobra el dinero, suena mejor opción. Quiero decir, probablemente esa pequeña variación sí merece un precio mayor, pero generalmente está a un costo bastante más alto que eso. A pesar de que al final no se genera realmente una satisfacción mayor cuando compras el producto. El mismo cálculo se puede hacer cuando se elige entre un producto alimenticio más barato y uno más caro. En muchos casos, la diferencia de sabor entre los 2 productos no vale la diferencia de precio, ya que no te vas a dar cuenta si lo evalúas aisladamente, que es como generalmente se hace. La diferencia de sabor es imperceptible o insignificante. De todas maneras, esto no aplica a todas las cosas del comercio. Obviamente hay cosas que efectivamente son perceptibles de manera aislada y sí que vale la pena pagar por un precio mayor. Solo nos estamos enfocando en ejemplos en que realmente esto ocurre. Cuidado, tu mente te engaña. Pero Vanessa, ¿esto quiere decir que en ningún momento podemos ser racionales? No, sí podemos ser racionales, pero no es nuestra programación por defecto. Para eso sí, tenemos que esforzarnos demasiado y dedicarle tiempo, sentarnos a pensar detenidamente, evaluar todas las alternativas, entre ellas considerar y estar atento a los sesgos que conoces, sobre todo en las situaciones que sabes que se manifiestan. Y lo más importante de todo, asumir que puedes estar equivocado, completamente o en algunos puntos, lo que se le llama honestidad intelectual. Escuchar los datos que te está dando la otra persona, independiente de la conclusión a la que está llegando, conclusión que te molesta. Datos son datos.
En último caso, podrías cuestionar la calidad de esos datos, si es que sabes que están mal por algún motivo, o los están ocupando mal. Por último, nadie debería juzgarte por cambiar de opinión, y reconocer lo que es correcto. Todo lo contrario, deberíamos valorar eso como sociedad.